Sobre la Academia Valenciana de la Lengua. Ha habido muchas opiniones sobre este asunto. La última, la del profesor Grisolía, sobre que la Generalitat o acepta o no lo que se dice en el diccionario o debería plantearse la continuidad. Y, bueno, ¿qué van a hacer con la Academia Valenciana de la Lengua? Porque esta semana también el Consell Jurídic Consultiu, su presidente, decía que a esta institución corresponde la definición de lo que es valenciano. El Gobierno valenciano observa con cierta preocupación toda la polémica que se puede generar, que de hecho se está generando, con la definición de lo que es la lengua valenciana se realiza en el propio diccionario. Nosotros entendemos que la lengua tiene que ser siempre un nexo de unión. Cuando nació la Academia Valenciana de la Lengua, en la Ley de Creación, la Ley 7/98, ya se decía en el preámbulo que había que evitar que la lengua fuese un motivo de discordia y que tenía que ser un nexo de unión, de identificación. Se decía que había que apartar la lengua del debate partidista y reconducirla a un debate sereno, donde se pudieran conseguir consensos. En definitiva, la Academia Valenciana de la Lengua nació para superar polémicas pasadas y para defender la personalidad de la lengua. Es evidente, y no vamos a negar los hechos, de que con la inclusión de la definición en el nuevo diccionario hay una parte muy importante de la sociedad valenciana que no se siente representada, y en ese contexto, actuando desde la mayor sensatez, buscando puntos de encuentro, el Gobierno valenciano ha decidido solicitar un dictamen al Consell Jurídic Consultiu porque entendemos que existe una duda razonable sobre si está legalmente facultada la Academia Valenciana de la Lengua para dar una definición de lo que ha de ser o de lo que es la lengua valenciana. Es decir, con la propia ley en la mano, la Ley 7/98, la Academia Valenciana de la Lengua tiene todas las competencias normativas en cuanto a lo que son normas, pero no viene establecido que tenga competencias en cuanto al nombre. Por lo tanto, lo que le hemos pedido al Consell Jurídic Consultiu es que dictamine una opinión, queremos tener una opinión fundada en derecho, acerca de si la definición en el diccionario se adecúa, se acomoda y respeta lo que dice el Estatuto de Autonomía y lo que dice la propia Ley de Creación de la Academia Valenciana de la Lengua. Eso es lo que el Gobierno valenciano en estos momentos quiere saber. Está diciendo que una de las dudas que tiene el Consell es si la Academia tiene o no competencias para definir lo que es el valenciano. Me gustaría saber el Consell, esta duda, si no fuera la Academia, me gustaría saber quién tiene para el Consell entonces la competencia o la capacidad de hacer una definición en un diccionario. Y si en el caso de que el Consell Jurídic Consultiu dijera que no, me gustaría saber entonces si el Consell plantearía que ese diccionario apareciera publicado con una palabra menos en ese vocabulario, que fuera la del valenciano y fuera lo único que no se definiera en ese conjunto. Porque entiendo que usted dice que hay dos cosas. Una, si la definición que ha hecho la Academia se ajusta o no al estatuto, y luego si tiene incluso capacidad o competencia para hacer esa definición. ¿Quién, si no, desde el punto de vista del Consell, tendría esa competencia? Miren, no nos hemos planteado quién pueda tener la competencia. Lo que nos hemos planteado en estos momentos es si concretamente la consulta, el dictamen que se le pide al Consell Jurídic Consultiu es si la definición transcrita, la del diccionario, se supone, respeta y se acomoda a aquello que se dispone en el Estatuto de Autonomía de la Comunidad Valenciana y a la Ley 7/1998 de 16 de septiembre de creación de la Academia Valenciana de la Lengua. Es que es una cuestión meramente jurídica. Esto, lo que nosotros planteamos, por supuesto, no es una cuestión académica y, desde luego, no es una cuestión política, es una cuestión meramente jurídica.
El Consell espera a tener el dictamen del Consell Jurídic Consultiu y a la vista de lo que diga ese dictamen, pues ya nos pronunciaremos al respecto. Acatarà el Consell el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, siga com siga? Nosaltres acatarem en tot cas el dictamen del Consell Jurídic Consultiu, si precisament per això ho han demanat, perquè no és que, insistisc, no és una decisió política, ni molt menys nosaltres entrem en qüestions científiques. Simplement el que volem saber és si pot haver una extralimitació o no d'unes competències que estan atribuïdes per unes lleis. És que és una qüestió d'aplicació de la llei, simplement això, és l'únic que estem plantejant. Vostè diu, el govern valencià acatarà i s'ha d'acatar. Vale, d'acord. El Partit Popular també ho acatarà? Li pregunto com a membre del Partit Popular, perquè vostè sap que el Partit Popular hi ha moltes veus que fins i tot han arribat a demanar el tancament de l'Acadèmia Valenciana de la Llengua. No sé si al respecte vostè creu que, o si vostè creu que el PP valencià també hauria d'assumir la decisió del dictamen del Consell Jurídic Consultiu, siga quin siga. Evidentment, el Partit Popular és un partit que es caracteritza per acatar les decisions dels nostres òrgans estatutaris. Si el Partit Popular demana, i sempre demana, el màxim respecte a les senyes d'identitat de la nostra comunitat, a la nostra llengua, a la nostra bandera, lògicament també deu d'acatar el que vinga d'aixòs òrgans estatutaris que estan en el propi estatut, no tinc cap dubte. Ahir un advocat va presentar un escrit al Consell Jurídic Consultiu adjuntant un recull de 46 sentències perquè tinguin jurisprudència sobre l'equivalència del valencià i el català. Acaten les resolucions d'aquestes sentències. Mira, jo desconec aquest escrit, desconec quines sentències són, les sentències sempre hi ha que llegir-les i al final, si ho ha presentat i el Consell Jurídic Consultiu estima que ho té que tindre en compte, doncs ho tindrà en compte i ja dirà el que tinga que dir al respecte. Nosaltres el que anem a acatar és el que diga el Consell Jurídic Consultiu. Per supost, acatem sempre totes les sentències, com vostès saben, però jo no tinc coneixement de totes aquestes sentències. Fa uns anys el president reconeixia públicament que valencià i català és el mateix. Mantenen que valencià i català són dues llengües diferents? Mantenem el que diu l'Estatut. L'Estatut diu que la llengua pròpia de la Comunitat Valenciana és el valencià. Això és el que mantenem. El que diu l'Estatut, claríssimament. Entonces la polèmica és només sobre el nom? Anem a veure, el que es planteja, ja he dit abans que no és una qüestió política, ni una qüestió científica, ni acadèmica, és una qüestió jurídica, de conèixer quines són exactament les atribucions que té conferides legalment un òrgan estatutari. No entren a valorar si venen a ser la mateixa llengua. No, insistisc, nosaltres el que valorem és el que diu l'Estatut d'Autonomia.